Ahora, bueno, que conocemos un poquito sobre las etiquetas, por ejemplo, table es una etiqueta que nos va a ayudar también a crear dentro de este lenguaje marcado, HTML, tablas para datos de información. Entonces, la etiqueta table es para indicarle que vamos a crear ese contenido. La etiqueta th es para indicarle que vamos a crear correspondientemente el título para cada columna que vamos a crear. El tr serían las filas que vamos a hacer de forma horizontal. Creando la columna y una fila, vamos a crear celdas. Entonces, ¿qué hacemos para colocar un contenido en cada celda? Bueno, ahí entra en juego la etiqueta td, ¿cierto? Que en ese caso sería para cada celda donde vamos a agregar elementos de datos dentro de la tabla. Y el tr es la fila que vamos a crear, dependiendo de las columnas que vamos a ir creando. Entonces vamos creando la tabla necesaria. Entonces, para el cierre es obligatorio el cierre de table como etiqueta. Muy bien. Y tenemos aquí una última etiqueta. Eh, bueno, ya vimos la TD. Disculpen ahí que es la misma. TD. Cerramos ahora el body, que es el cuerpo, el contenido de nuestra página que estamos creando. Ahora viene una etiqueta llamada footer, fuera del cuerpo. ¿Por qué? Bueno, esa etiqueta la podemos usar en caso que queramos agregar como un sector independiente del cuerpo que se llama el pie de página, así como en Word, que tenemos un pie de página, le colocamos alguna información en HTML también tenemos esa sección solo para esa información que siempre será abajo de la página, ¿cierto? Y hacemos entonces con la etiqueta de apertura y cierre de footer para agregar. Allí en esa etiqueta vamos a poder usar otras etiquetas como la P, vamos a usar la etiqueta H2 hasta la H6, la que queramos usar. Vamos a poder usar también otras etiquetas como image, vamos a poder usar nav, vamos a poder usar, bueno, muchas otras, div, ¿cierto? También para hacer como esa sectorización, para aplicarles estilos y para que quede como conjunto, eh, ese conjunto de códigos. ¿Listo? Entonces ahí damos como finalizado sobre la anatomía de HTML. Ahora vamos a entrar en materia con lo que es el CSS, que es eh, un lenguaje también que es muy necesario para darle vida a HTML. Por ejemplo, ¿qué es CSS? Bueno, si bien HTML es la estructura fundamental de cada página web, puede ser visualmente poco atractivo por sí solo, ¿cierto? Es como en una construcción que solo haya las bases y las columnas y de pronto lo que son los adobes, ¿cierto? Un techo, pero ahí entra en juego CSS, que es un estilo de cascada, ¿cierto? Porque vamos dándole ese estilo desde el título hacia el pie de página, ¿cierto? Como el agua que cae una cascada. Entonces también se va aplicando esas hojas de estilos de esa misma forma. Y ahora en la casa, que está en obras negras, vamos pañetando, vamos aplicando estuco, vamos colocándole las puertas bien pintadas, un cielo raso, las ventanas, vamos colocando baldosas, vamos organizando todo lo que tiene que ver con la madera, pintura, vidrios, bueno, todo el acabado y al final tenemos una casa súper hermosa. Lo mismo hace CSS, que eh, son lenguajes, pues ese lenguaje que nos va a ayudar a diseñar y darle ese acabado hermoso a HTML, modificar colores, fuentes, tamaños, imágenes, posicionamiento de elementos y mucho más. La anatomía de CSS, vamos a verlo aquí. Él tiene lo que son los selectores,
y también las propiedades, ¿cierto? Y también el valor de la propiedad. Es interesante aquí que vamos a ver en, en cuando tenemos ahí trabajando en CSS, que cuáles serían los selectores. Serían los mismos, por decirlo así, etiquetas de HTML, pero sin las flechas, ¿cierto? Solo la letra que corresponde al selector. Y como vamos a ver más adelante, también podemos colocar selectores de varias etiquetas, por ejemplo P, coma, UL, que es lista desorganizada, OL, lista organizada, H1 al título principal, por ejemplo. Aquí, en este ejemplo, solo hay un selector para, por decirlo así, una etiqueta, ¿cierto? Vamos a aplicarle, por ejemplo, a la etiqueta párrafo, vamos a aplicarle un color, ¿cierto? Esta propiedad se llama color, ¿cierto? Y cuál sería el valor o qué color queremos darle. Ahí entra en juega la propiedad del valor, que en este caso vamos a decirle qué color queremos, en este caso red, ¿cierto? Ahora, tanto la propiedad como el valor de la propiedad le vamos a llamar declaración, pero ellas tienen que estar dentro de llaves, una llave hacia la izquierda y una llave hacia la izquierda, la llave de apertura y la llave de cierre. Eso es para que se pueda aplicar el elemento HTML. Y después aquí de propiedad podemos ver también dos puntos. ¿Por qué se aplica esos dos puntos? Bueno, porque separa las diferentes declaraciones de estilos dentro del bloque. En este caso, eh, perdón, separa una propiedad de su valor de declaración, ¿cierto? Es para separar la propiedad y su valor. Y el punto y coma es para separar las diferentes declaraciones de estilo dentro de un bloque, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si quisiéramos agregar dentro de esa declaración un cambio de margen, un color de fondo, este color es el color de letra, ¿cierto? Que le vamos a dar al párrafo. Pero por ejemplo, si le aplicamos un background color azul, que es un fondo, ¿cierto? O el fondo de esas letras, en ese caso P porque es el párrafo, tendríamos que, claro, la declaración vendría aquí abajo y siempre tendríamos que colocar punto y coma, así sea una sola declaración o varias, para que pueda haber esa separación de diferentes declaraciones dentro del bloque y se pueda aplicar el estilo que queremos hacer. Entonces, bueno, eh, en este caso también es bueno mencionar que hay diferentes tipos de selectores, no solo la etiqueta HTML, también hay otros. Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el selector de clase es un selector de clase. Por ejemplo, el selector de clase va a ser una palabra clave que colocamos dentro de la etiqueta de apertura, no en medio de la etiqueta de apertura y cierre, sino en medio de la etiqueta de apertura, como vemos aquí en el ejemplo. Por ejemplo, la etiqueta P. En HTML, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la etiqueta P, ¿cierto? Después vamos a colocar class, indicando que es un selector de clases. Luego el igual en líneas. Abrimos entre comillas y colocamos la palabra clave. La palabra clave. ¿Para qué? Bueno, y ahí luego cerramos con la flecha. ¿Para qué? Para que en estilos pueda identificar cuál es la etiqueta que queremos aplicar, la propiedad y el valor de la propiedad. En CSS, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como selector, vamos a colocar punto myClass, que es el nombre de la palabra clave. Y HTML va a identificar cuál es la etiqueta que queremos
a aplicarle el estilo. Y así podemos aplicarle otros selectores de identificación o ID. En este caso sería con numeral y el nombre de la palabra clave que la aplicamos dentro de la etiqueta, como vemos aquí en el ejemplo de la imagen. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar el código HTML, perdón, el estilo CSS al código HTML? Bueno, hay tres formas de aplicarlos. Podemos en la misma etiqueta de HTML dentro aplicar style igual con guión, abrimos comillas y colocamos la propiedad y los valores de las propiedades y cerramos comillas, colocamos la flecha y listo. HTML identifica que con ese atributo usted está aplicando el style, el estilo, con la propiedad y el valor de la propiedad. Eso es mucho más fácil porque usted mismo ahí va aplicando los estilos específicos que quiere para cada elemento. Desventajas: puede resultar difícil mantenerse, hay muchos elementos con estilos en línea. Por ejemplo, ahí tenemos 10 párrafos. Si queremos aplicar el mismo texto, la misma fuente, tamaño, tendríamos que para cada etiqueta, por ejemplo, hacer ese mismo código, ¿cierto? Nos demoraríamos un poquito o mucho más que si le aplicáramos, como vimos aquí, un selector ID para los 10 párrafos, por ejemplo, que queremos colocar la misma fuente, tamaño y color. Simplemente en cada etiqueta de P colocamos la palabra clave, y el HTML sabe que en todas las etiquetas donde está esa clase, ese atributo, lo va a aplicar como propiedad, ¿cierto? El estilo. Es un ejemplo ahí pequeño para poder entender. Ahora, hay la hoja de estilos exteriores, ¿cierto? Que también podemos hacer. ¿Cómo así? Bueno, en ese caso, en nuestro procesador de texto, como vemos acá, creamos una carpeta donde vamos a indicar el proyecto que estamos haciendo. Arrastramos dentro del procesador de texto y nos va a pasar esto. Nos crea esta carpeta, venimos acá y luego creamos aquí una pasta o un archivo index.html. Ahora, aquí vamos a poder colocar toda la estructura HTML, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, copiamos acá y pegamos todo aquí, esa estructura, y nos va a quedar así. Vamos a mostrar aquí, pegamos aquí en HTML, entonces vamos a pegar toda la estructura HTML. Entonces aquí nos va a quedar aquí las etiquetas, como vemos aquí: body, header, nav, ull, like, es eso, ¿cierto? Header, bueno, todas las etiquetas que vamos a necesitar con sus atributos. Muy bien. Para aplicar el CSS también hay otra forma, como les estaba indicando. Entonces, eh, creamos aquí otro archivo, ¿no? Style.css. Creamos como un nuevo archivo. Y acá podemos ir aplicando los códigos de CSS que queremos aplicarlos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, vamos a colocar uno, pues, del ejercicio. Vamos a aplicar aquí, por ejemplo, este. Aquí es una simulación. Por ejemplo, venimos acá. Bueno, yo al P le voy a colocar aquí que sea blue, front size. Bueno, entonces hacer esto eh, significa, como estamos viendo aquí en la actividad, sería aplicar, ya les voy a decir aquí, la hoja de estilo de forma exterior, porque no está dentro del lenguaje HTML, no.
está afuera, vean, HTML y está afuera, ¿cierto? Estamos creando en otro, en otra, en otro, en otro lienzo, por decirlo así, para poder aplicarlo después. Pero para nosotros poder aplicar eh, el estilo, porque está fuera del lector, vamos a hacer lo siguiente, vamos a enlazarlo. ¿Cómo lo podemos enlazar? Bueno, después de haber hecho eh, o aplicado el estilo que vamos a crear para la etiqueta, entonces ahora vamos a, buscamos docutype, HTML, en head, ¿cierto? Es muy importante, vamos a aplicar esta etiqueta, link, rel, guión, style, hit, href, y vamos a aplicar donde se encuentra la carpeta. Es decir, que vamos a indicarle que es en ese archivo queremos trasladar el estilo para aplicarlo en HTML. Esa es una forma que podemos hacer. Ahora, hay otra forma también, de forma interno, pero ya no en la etiqueta, ya no dentro de la etiqueta, como habíamos visto en el ejercicio anterior, sino dándole un espacio dentro de HTML, dándole su propio espacio a Style, CSS, para aplicar el estilo, como vemos acá. En Head abrimos la etiqueta Style, ¿cierto? De abertura, de cierre, y vamos agregando entonces los selectores con las propiedades y los valores de propiedad a cada etiqueta que vamos a aplicar su estilo. Entonces, ya mostrando esa información, dejo aquí en anexo del archivo que voy a dejar junto al video, eh, el pequeño proyecto que se hizo. Te voy a quiero explicarlo aquí un poquito nuevamente. De estas tres formas de aplicar el CSS, decidí aplicarlo de la tercera manera como miramos, ¿no? Abrir su espacio dentro de HTML. Vimos que aquí está la introducción, ¿cierto? Mostrando aquí algunas etiquetas muy importantes, por ejemplo aquí para darle el idioma de lectura, aquí también la etiqueta meta, que es otra etiqueta muy importante, que en este caso UTF-8 es para indicar que pueda leer todos los símbolos y caracteres que podamos usar dentro de la página, y la persona también en los navegadores no tiene ni un problema. ¿Listo? Y bueno, hay muchas etiquetas importantes allí que vamos a ir aprendiendo. Entonces, bueno, abrí aquí Style y le apliqué, como vimos acá, para cada etiqueta, su selector, ¿cierto? Aquí apliqué selectores múltiples, ¿cierto? De Beanaf y Lib a la vez, para que aplique en dos etiquetas a la vez. Bueno, aquí también apliqué el clase, ¿cierto? Noten, un selector de clase y así, para que todo pueda aplicar ahí en el estilo. Vamos a ver cuál es el resultado de la página. Aquí clic con el mouse, botón derecho, Open with Live Server, y ahora vamos a mirar en el navegador la página que pude crear. Conozca el mundo de desarrollo de software, ¿cierto? Al final, al final de esta actividad agregué un poquito de JavaScript, ¿cierto? Que JavaScript también es un lenguaje muy importante en la creación de las páginas web y también apps, ya que le da dinamismo, le da funcionalidad. eh, Prácticamente con JavaScript, con ese código JavaScript, el navegador puede hacer muchísimas cosas que querramos, ¿cierto? De dinamismo, de funcionalidad, bueno, y es uno de los lenguajes muy usados, creados por el fundador del navegador Mozilla. Entonces,
Por el tiempo no puedo explicar mucho, pero aquí coloqué una pequeña estructura de JavaScript dentro de HTML, también abriendo. Note que también podemos hacer de esta forma. Creé aquí el espacio, así como style. Creé aquí entonces eh, el código JavaScript para posteriormente aplicarlo. ¿Qué quise aplicar aquí? Quise aplicar un reloj en mi navegador. Nuevamente les voy a mostrar aquí mi navegador, esta pequeña página, disculpen, y noten, aquí vamos a encontrar el reloj, vean, de JavaScript. Listo. Y aquí algunos efectos de style también, vean. No clique aquí porque se aparece la información. No siendo más, agradezco mucho el momento y bueno, espero que le haya gustado este video. Hasta luego, instructor.